Muy buenas tardes. Ahora sí estamos emitiendo nuestro live del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por atender esta invitación. Estamos ya por empezar nuestro live del día de hoy. Estamos esperando ya que nuestro invitado se conecte. Juliana, bienvenida. Muy bien. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenidos a todos a este live del día de hoy. Hacía días que no nos veíamos por este medio que nos permite la interacción. Sonia, Alejandro, Juan Andrés, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar en el live del día de hoy. Ya Carlos Alberto, nuestro invitado de hoy. ¿No? Aló, Carlitos. Hola, hola, Listo. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Cómo Guillermocito, estás? ¿qué tal? Hay que girar tu celu, por Excelente. favor, para que no te veamos de lado. Sí, lo ponemos así mejor. Mucho mejor. Muy bien. Por Perfecto. favor, Olguita, ¿me escuchas bien? Bienvenida, Olga. A ver si me retroalimentan nuestros invitados de que me están escuchando bien. Carlos, ¿tú me estás escuchando bien? Yo te escucho bien. ¿Y tú Perfecto. cómo me Tenemos escuchas? la comunicación y el audio perfecto. Estamos perfectos en este momento. Qué bien. Bueno, buenas tardes a todos. Parto de la base que si Carlos me está escuchando, todos me están escuchando bien. Ahí Alejandra creo me hizo unas señas. Ok. Bienvenidos a todos a este live del día de hoy, donde hemos invitado a un amigo muy querido, Carlos Alberto, que tengo la eh, maravillosa oportunidad de conocerlo desde hace un buen tiempo, ya varios años en que compartimos más que el gusto, el anhelo de el trabajo personal con herramientas como el eneagrama y la magia del amor. Carlos conoció el eneagrama hace ya algo más de 16 años y tiene una condición muy especial y es que es facilitador de la Escuela de Magia del Amor del maestro Gerardo Smeldi. Carlos tuvo la oportunidad de conocer a Gerardo en Medellín, yo conocí a Gerardo en Cali, tuve la oportunidad de estar con él cerca de 5 años como su discípulo y Carlos también. Pero obviamente Carlos desde su potencial intelectual, que vamos a conocer muy seguramente el día de hoy, abordó el conocimiento de las enseñanzas del maestro Gerardo con mucho rigor y con mucha profundidad. Y es así que también tiene el aval de los herederos del maestro Gerardo de la escuela de Único Mundo, que es la cooperativa que tiene los derechos sobre la información y sobre la escuela de magia del amor que generosamente el maestro Gerardo nos dejó. Entonces, Carlos Alberto, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Germán. Es de verdad un honor que me hayas invitado y un placer compartir contigo y con todas las personas de tu organización y quienes se unan a la transmisión. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, nosotros con Carlos hemos titulado este live Enneagrama, Magia del Amor y Pandemia. A mí me surge una primera pregunta, Carlitos. Eh, desde el lado del enneagrama y de lo que esta herramienta maravillosa nos proporciona como autoconocimiento, tú eres una persona con una competencia intelectual muy alta, estás en la triada de los racionales, de los cerebrales. Y adicionalmente, profesionalmente, te dedicas al derecho público. Estudiaste abogacía y te especializaste en derecho público y sé que lo ejerces. A mí me surge una primera pregunta, Carlos. ¿Cómo un abogado que trabaja derecho público, en todo lo que es la estructura del Estado, habla del amor, habla de la magia del amor? Eso es la primera pregunta que se me ocurre, Carlos. Eso aparentemente es una profunda contradicción. Pues mira, hay varias situaciones ahí. De todas formas, desde la antigüedad, los abogados y los médicos han tenido la tradición de tener un conocimiento global, ¿cierto? Eso por una parte, o sea, de tener muchas competencias ¿Correcto? en diferentes áreas, ¿cierto? Porque son dos carreras pues, muy tradicionales. Y la otra circunstancia es, como bien lo enseñaba el maestro Gerardo, todos llegamos a un punto de saturación con relación al sufrimiento. Entonces, esa saturación puede ser que se dé en la experiencia de vida actual o en una experiencia. Si no nos saturamos de sufrir en la experiencia de vida actual presente, pues nos saturaremos en una posterior. Entonces, una vez se alcanza ese nivel de saturación, vamos buscando información, todos, información de crecimiento personal o espiritual, como lo queramos llamar, para superar ese sufrimiento. Y eso sin importar, pues, digamos, como la parte profesional. A todos nos llega ese momento. Pueden ser ingenieros, matemáticos, etcétera, que pueden ser áreas que se consideren un poco más alejadas todavía de lo que es las humanidades o el amor. Entonces, una vez llegado ese nivel de saturación, a cualquier persona, sin importar su profesión, entonces empieza a buscar este tipo de información. Incluso puede ser esta búsqueda que sea anterior a la misma profesión, como es el caso mío y puede ser el caso de muchas personas, el empezar a buscar este tipo de información desde la misma pubertad, desde la adolescencia, y luego ya pues vendrá la profesión. Entonces, esas pues como las dos respuestas ¿Qué que te llegó puedo dar, primero a ti, el eneagrama Germán. o la escuela de la magia del amor? Fueron muy simultáneos. El mismo año yo conocí magia, por decir algún mes de febrero, y en septiembre estaba haciendo, en febrero conocí magia y en septiembre estaba Ah, haciendo primero fue magia y luego fue el eneagrama. primer taller. Sí, por cuestión pues, de unos meses, pero eso fue Bueno, en el mismo año. ¿qué Fue significó muy para ti el simultáneo. eneagrama, conocer el eneagrama? Fue un parteaguas, completamente, porque yo lo comparo con magia y son las dos informaciones más maravillosas, las herramientas más poderosas que he conocido. La diferencia es que la información de magia pues, se recibe a lo largo de varios años, ¿cierto? Mientras que la información de Enneagrama, pues en estos talleres, por lo menos como yo la recibí, fue un primer taller de 3 días, un fin de semana, y caer un rayo, incluso cuando terminé el taller, fue muy particular, porque por un lado sentía que no me sentía tan liviano que literalmente sentía que flotaba.
Y la otra es que yo tenía en ese momento miopía, no me había operado y además ceguera nocturna. Entonces, esa ceguera nocturna, ese se me curó. Esa noche que terminé el taller, yo veía perfecto, veía perfecto. Entonces, entonces, se me curó esa ceguera en esa noche. Eh, entonces, son una situación maravillosa. Eso pues a nivel físico. Otra cosa, el sudor. El sudor terminó oliéndome a rosas. Yo empecé a sentir un olor a rosas y yo me preguntaba, y yo pensé que era perfume de alguien. Cuando me fui para el baño seguí sintiendo el mismo olor. Y yo dije, ah, es que soy yo. Pero yo, dentro de las reglas del taller estaba que no me podía Perfume, entrar nada. ninguna loción ni nada. No se podía entrar perfume, nada de eso. Porque había Sí, incluso claro, por aduana. supuesto, Nos practicaban aduana. por supuesto. Y claro, no, era yo, era que estaba sudando, pero el sudor olía a rosas, era una cosa increíble. Entonces, eso pues por mencionar a nivel físico los síntomas que Transformaciones pude físicas que percibir se dan a y través a de ese nivel proceso mental, de hacer conciencia, que básicamente se trata de sí, eso. sí, en un fin de semana, en 3 días. Y, y luego, y a nivel mental, pues una cuestión tremenda, pues el abrir, abrir la mente a un autoconocimiento, una autoobservación que no había practicado antes. Entonces fue maravilloso. Ok, Sí, muy bien. algo espectacular. Compartimos el convencimiento de que el eneagrama y la magia del amor, la información absolutamente poderosa, fidedigna, verificable, maravillosa que nos dejó el maestro Gerardo Smerlin, es una combinación maravillosa y no concibimos una sin la otra, los que tuvimos la fortuna de conocer. Personalmente yo conocí primero el eneagrama y de la mano del eneagrama conocí luego la información de magia de Gerardo Smerlin y hasta el sol de hoy en mis talleres es algo que siempre van juntos y van de la mano. ¿Por qué consideras tú que las dos herramientas son fundamentales y se complementan desde tu experiencia y desde tu vivencia? Sí, mira, dentro del proceso de evolución espiritual, hay dos pasos importantes, fundamentales, y es lo siguiente. El primero lo enunció Sócrates, y es, conócete a ti mismo. Entonces, para ese proceso de conocimiento y de autoconocimiento, el eneagrama es la herramienta más poderosa que he conocido y he conocido muchas herramientas porque desde mi pubertad puedo decirlo que me he dedicado a explorar, a conocer, a buscar. He conocido muchas herramientas y para el autoconocimiento no he conocido una herramienta más poderosa que el eneagrama. Entonces, ahí fundamental ese trabajo entonces necesito ese autoconocimiento fundamental. Desde Sócrates, lo repito, lo enunció, el conócete a ti mismo. Entonces ahí el enneagrama es fundamental. Obviamente magia también entra a complementarlo, pero en ese aspecto podría decirlo que es un enneagrama incluso más poderoso que magia para ese Por conocimiento de la supuesto, personalidad, ¿cierto? De la correcto. individualidad, ¿cierto? Magia es un poco más general, ¿cierto? También un conocimiento de mucha sabiduría, pero un poco más general. Y luego viene una segunda etapa, también muy importante, que es la de transformarse a sí mismo. Entonces, primero me conozco a mí mismo y luego me transformo a mí mismo. Entonces, en esa etapa, cuando ya entro a transformarme, cuando ya renuncio a pretender cambiar el mundo externo, que para eso es de gran ayuda magia, que nos permite comprender cómo todo lo que sucede afuera es perfecto y necesario para nuestro proceso de evolución y de aprendizaje. Entonces ya renuncio a cambiar el mundo externo porque ya me he saturado de sufrir, me he saturado de intentar cambiar ese mundo sin éxito, o si tengo éxito en cambiar algo de afuera es a un costo muy alto. Entonces ya renuncio a cambiar eso de afuera y ya entonces me oriento
a cambiar adentro. Eso es un cambio de 180 grados. Dejar de estar apuntando todos los vectores hacia afuera cuando estoy tratando de cambiar afuera la parte económica, la parte social, la parte cultural, etcétera. Y ya entonces oriento todos esos vectores que están así gráficamente apuntando hacia afuera, los oriento hacia adentro. El giro es, es una revolución copernicana, por decirlo así, a nivel individual. Porque así como el mundo antes estaba convencido antes de Copérnico que los astros giraban alrededor de la Tierra, cuando ya se comprende que es la Tierra y los demás planetas que giran alrededor del Sol, es la llamada revolución copernicana. Esa misma la vivimos a nivel interno, cuando ya dejamos de apuntar hacia afuera y empezamos a apuntar hacia adentro. Maravilloso símil. Entonces, esa es la... Maravilloso símil. Bueno, una cosa para las personas que nos están acompañando y es que nos gustaría mucho que pudiéramos generar una conexión que fuera interactivo y que ustedes nos pudieran hacer preguntas sobre los temas que estamos tratando. Antes de continuar y entrar en el tercer elemento de este live, quiero aprovechar para, porque ya me llegó el mensaje de mi equipo, dijo, no se olvide el mensaje del patrocinador. Entonces, el patrocinador que es Humanizarte Digital, para este fin de semana, sábado y domingo, que tenemos precisamente un seminario de introducción al enneagrama vivencial, que además es característica de nuestro sello experiencial que caracteriza todos nuestros procesos. Entonces, aquí en nuestras redes está toda la difusión de ese seminario que vamos a tener este fin de semana. Invitados para todos. Muy bien, ya hicimos un pequeño esbozo del tema del enneagrama y lo que significa el enneagrama cuando llega a las personas. Hicimos el esbozo de la magia y de cómo los dos se complementan. Y ahora viene el tercer elemento del tema del día de hoy que nos convoca aquí en este live, y es la pandemia. Entonces, ¿cómo el enneagrama y cómo la magia del amor, la escuela de la magia del amor, se convierten en dos elementos trascendentales y vitales para quienes tenemos la visión de aprovechar este momento maravilloso que tiene la humanidad desde lo que significa realmente, una oportunidad única y excepcional? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ves, cómo desde tu experiencia, cómo ves el enneagrama y la magia en estos momentos de pandemia? Mira, estas herramientas son supremamente importantes en estos momentos de la siguiente forma. En primer lugar, considero necesario, con relación a la teoría tradicional del enneagrama, con todo respeto, mencionar dos ideas que de pronto hay que revisar y esto tiene relación enseguida con el tema de la pandemia. Y lo primero es, el enneagrama tradicional plantea de que en nuestra experiencia de vida, pues nos mantenemos fijos a un solo eneatipo, ¿cierto? Y eso es comprensible y eso tiene pues mucho asidero. Pero entonces hay que tener en cuenta algo que ahí es donde nos viene a aportar magia. Y es que el universo es una escuela perfecta. Y a una escuela perfecta se va a aprender todo lo que la escuela enseña, no solo una Sí, parte, ¿cierto? Entonces necesitamos aprender todo lo que la escuela enseña y en esa medida necesitamos conocer todos los eneatipos, vivir, tener la experiencia de vivir con cada uno de los eneatipos y subtipos. Entonces ahí nos preguntamos, si una sola experiencia de vida no es suficiente para aprender todo lo que el universo enseña, entonces la consecuencia natural será que se necesitan más de una experiencia de vida y de hecho muchas experiencias de vida para aprender todo lo que el universo enseña. Entonces, es un elemento para que no nos, digamos, no nos identifiquemos de forma definitiva con un solo eneatipo, porque si bien en esta encarnación, en esta experiencia de vida, solo vamos a tener un solo eneatipo, y en eso estoy completamente de acuerdo con el eneagrama,
Es cierto que para poder conocer ampliamente al ser humano necesitamos visitar todos los eneatipos, vivir la experiencia en cada uno de los eneatipos a lo largo de muchas experiencias de vida, y no solo con cada eneatipo, sino con los subtipos. Entonces, eso implica muchas experiencias de vida. Entonces, esto es para llamar la atención de que si me identifico, por decir algo en mi caso, con la tipología 5, pues eso no impide y es muy sano pensar de que en experiencias de vida anteriores he pasado por todos los demás eneatipos, ¿cierto? Y por todos los subtipos. Entonces, eso digamos que me amplía la visión para no cerrarme a un solo eneatipo, ¿cierto? Entonces, eso en primer lugar. Y otra idea que es importante, tradicional del enneagrama, que es importante revisar también, en esto nos ayuda magia, es el enneagrama tradicional plantea que siempre vamos a tener ego, que no podemos salir de este, como quien dice, esta gráfica, mirado pues gráficamente, que siempre vamos a estar ahí, moviéndonos, sea en nuestros centrados, en nuestro eneatipo, o hacia nuestras alas, o en transformación, o en desintegración. Bueno, todo eso está muy bien, pero dentro del proceso de evolución, somos seres en evolución y no nos vamos a quedar ahí. Entonces, es cuando surge ahí la idea de que podamos trascender todas estas limitaciones, ¿sí? Porque es que dentro de cada uno de los eneatipos, pues venimos a cometer diferentes errores. Y el universo, como escuela perfecta que es, el universo es un laboratorio en el cual venimos a cometer todos los errores posibles. Necesitamos cometer todos los errores posibles, insisto, desde cada uno de los eneatipos. Y necesitamos aprender de todos los errores que cometemos en cada uno de esos eneatipos y aprender, cometer los errores y aprender de ellos, ¿cierto? Y luego de que ya hemos aprendido de todo eso, entonces no nos vamos a quedar ahí. Entonces, ¿qué habría más allá de estos eneatipos? Alguien alguna vez planteaba, bueno, habría una personalidad 10. En primer lugar, yo pienso que ya trascenderíamos la personalidad, ¿cierto? Y en segundo lugar, pienso más bien, hablando desde la neutralidad, pensar que ya alcanzaríamos una neutralidad y entonces aritméticamente no lo llamaríamos, no lo identificaríamos con un 10, sino más bien con un cero, porque sería la neutralidad del amor que nos enseñaba el maestro Gerardo y que nos enseña magia. Entonces es esa neutralidad, el cero, aritméticamente, que gráficamente la podríamos ubicar en el centro de la figura del enneagrama. Ahí geométricamente, ahí estaría. Y ese, ¿qué vendría a ser? La maestría. Entonces, luego de que ya aprendemos todo lo que nos enseñan los eneatipos, entonces ya iríamos al centro a, a una característica cero y sería donde alcanzaríamos la maestría, que ahí es donde viene y nos enseña pues magia sobre esta superación de las diferentes limitaciones para alcanzar esa maestría. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene esto con el tema de la pandemia? El darnos cuenta de que esta experiencia de vida pues es apenas un curso más de muchos, y que perder el cuerpo no es grave, porque el asunto ahora con la pandemia, obviamente, es que desde la misma genética, pues estamos condicionados por el instinto a tener, pues, instinto de supervivencia, a tener una serie de miedos, y entonces es muy importante para poder aprender lo que la pandemia nos enseña, porque la pandemia también hace parte de esta escuela, entonces aprender que, como lo enseña magia, no hay nada grave en el universo, que dejar el cuerpo no es nada grave, que el cuerpo es apenas un vestido más, ¿cierto? Y que cuando abandonamos un cuerpo, dejamos un vestido, es porque ya no lo necesitamos, ya nos enseñó, ya aprendimos lo que íbamos a aprender ahí y ya somos correspondientes con dejar el cuerpo, evaluar la experiencia, el aprendizaje que se ha tenido y más adelante volver a tomar cuerpo nuevamente. Entonces, eso no es grave
y ninguna cosa es grave en el universo, como bien lo enseñaba el maestro Gerardo en magia. Entonces, es muy importante con este tema de la pandemia superar esos miedos que surgen. No hay nada que exacerbe más la paranoia mm, en todos los eneatipos que tener un enemigo invisible, como es el caso, en este caso, de un virus, un enemigo que puede estar en cualquier parte. Entonces, eso, pues, normal, eso alborota los miedos, los temores de todos. Si yo me identifico con el cuerpo, que es normalmente lo que hacemos, nos identificamos con el cuerpo. Pero entonces es muy importante ir tomando conciencia que no soy el cuerpo, que soy yo mismo y los demás, una entidad. En lugar del cuerpo somos una esencia eterna, inmortal, invulnerable, indestructible. Entonces, dejar el cuerpo, sea por un virus o por el motivo que sea, eso no tiene ninguna importancia, es irrelevante porque, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos y lo esencial es, como repito, una esencia eterna e inmortal y además otra cosa que es esencial y que es indestructible e invisible es el aprendizaje, la comprensión que alcanzamos. Eso no lo perdemos, eso nos lo llevamos una vez dejamos el cuerpo. Entonces no perdemos absolutamente nada. Somos indestructibles en esencia. El cuerpo es simplemente un vestido, una herramienta, un vehículo temporal. Entonces, esa es la forma como estas herramientas nos ayudan a comprender este fenómeno de la pandemia, a aprender de él y a superar estos miedos, a superar esta prueba que estamos viviendo. Ese Bueno, es yo quisiera básicamente. acotar porque me parece muy importante lo que has mencionado, lo que tú llamas el eneagrama tradicional, que más que un eneagrama tradicional es un eneagrama reduccionista. Lastimosamente, el eneagrama quedó enmarcado como una experiencia de un fin de semana y ya con eso era suficiente. No, resulta que yo llevo 20 años trabajando el eneagrama y todavía estoy descubriendo cosas y todavía estoy viendo más desarrollos, que eso es lo importante del eneagrama, que no es algo muerto, es algo totalmente vivo, llámase ciencia, llámase técnica, llamen como la quiera llamar. Yo la llamo una herramienta que está totalmente viva y que hay desarrollos que se están haciendo en este momento que son fundamentales para el desarrollo del eneagrama. Desarrollos que tienen ahora validación científica, que no tenía hace 20 años cuando tú y yo conocimos el eneagrama. Bueno, tú más recientemente. Entonces, realmente el tema de que tú mencionabas de que tenemos un ego y no podemos liberarnos de él y que desde el eneatipo es único, no, el eneagrama lo que nos muestra, y eso lo trabajamos mucho en lo que llamamos entonces el eneagrama de la luz, es la desidentificación con ese eneatipo para iniciar un proceso de transformación que innegablemente nos lleva a generar una dinámica de luz. Hay una dinámica de sombra que se motiva desde mi ego, que es la motivación que no cambia. Eso es lo que permanece en esta experiencia de vida, la motivación central de mi estructura de personalidad. Pero hay una dinámica de sombra porque transito hacia otros lugares que el eneagrama me muestra como motivaciones secundarias o complementarias a la principal. Pero luego hay una dinámica de luz que es el proceso de desidentificación. E inclusive te cuento una cosa, no necesitamos varias experiencias de vida para poder experimentar el desapego del ego. Evidentemente, necesitamos varias experiencias de vida para trascender y poder desarrollar nuestra conciencia y cumplir todo lo que es nuestro proceso pedagógico en el universo. Pero en esta experiencia de vida podemos adelantar mucho con herramientas como el eneagrama cuando podemos desidentificarnos e iniciar un proceso de transformación que me lleva en una dinámica de luz a poderme mover por todo el eneagrama integrando las cosas positivas de cada uno de ellos y llegar a ese centro maravilloso donde aparece la desidentificación total con ese eneagrama. Así como yo me identifico con mi cuerpo, pero no soy el cuerpo, me identifico con mi mente, pero no soy mi mente, me identifico con mis emociones, pero no soy las emociones, pues tampoco soy mi ego, soy mi personalidad. Entonces también tengo que desidentificarme. Ese es el proceso de transformación que el eneagrama nos muestra de una manera mágica y esa es la magia de la escuela de la magia del amor, que nos da los elementos adicionales
para poder entender cómo esto es perfectamente realizable. Y entonces ahí es cuando aparece algo que son las leyes universales, que son las leyes que rigen cómo se da el proceso pedagógico de este universo. Pero antes de entrar en eso, quiero revisar porque hay algunas preguntas que me gustaría que pudiéramos revisarlas. A ver, aquí Diana dice, qué importante esto, el miedo a perder el cuerpo nos está encarcelando y quizás deshumanizando en algunas prácticas. Creo que lo explicaste muy bien, cómo el miedo que en un momento dado es inherente al tema de la pandemia y a la manera como los medios de comunicación lo manejan, pues hace que nos hagamos correspondientes mucho más a las situaciones críticas y oscuras de lo que significa esta pandemia, perdiéndonos la oportunidad. Eh, Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. No. Ok. Entonces, ahí viene el otro elemento. Hay unas leyes de los hombres de las cuales tú eres experto como abogado. Leyes que se modifican y se están cambiando, como lo vemos en este momento. Esta pandemia obliga a que los seres humanos cambiemos nuestras leyes para acomodarnos a las nuevas circunstancias sociales, económicas, políticas. Esas son las leyes de los hombres. Las leyes universales son leyes inmutables y no cambian. Han sido, son y serán las mismas por siempre. ¿En cuál de esas leyes? Porque hablar de las 7 leyes universales nos quedaríamos corticos para hablar de ella, pero me gustaría que puntualizáramos mucho sobre la cuarta ley, sobre la ley de evolución, que es en la cual se enmarca el proceso que estamos viviendo de la pandemia. Sí, Germancito. Eh, Incluso rápidamente podemos mencionar Sí, algo por de las supuesto. otras. Por ejemplo, con la primera ley, la ley de naturaleza, que plantea todo lo que nace muere. Entonces, estamos dentro de esa ley, ¿cierto? Y no hay ningún problema con ella. Ahí plantea magia algo muy interesante y es la gente, entre otras cosas, tiene miedo ahora, bueno, no solo a perder el cuerpo, también venimos con otra serie de miedos, que por ejemplo, que la desaparición de las especies y uno entiende, y por supuesto en su época yo también tuve ese temor, están desapareciendo especies de animales, de plantas y aparentemente eso no se puede recuperar. Pero lo que pasa es que, volviendo al planteamiento básico, el universo es una escuela, la Tierra es una escuela pequeñita, una más de muchas. Y entonces, en este momento estamos asistiendo, sí, a la desaparición en la Tierra de muchas especies de plantas, de animales. Pero eso no quiere decir que desaparezcan del universo. Van a seguir existiendo en otros mundos. Entonces, ahí de lo que se trata es de que yo, de que yo me encargue de respetar la naturaleza, ¿cierto? Porque es que somos como niños en una guardería. Y entonces, esta guardería es el planeta entero. Es un laboratorio en el que se nos permite cometer todos los errores posibles. Esos errores están permitidos por esa ley de evolución que tú mencionas. Muy bien. Entonces, vamos a seguir siendo correspondientes con estar en esta guardería, pues mientras estemos en la etapa de rayar, dañar, destruir, quebrar, que es lo que hace todo niño en una guardería y es una etapa perfecta y necesaria en su proceso de aprendizaje. Cuando ya observamos dentro de esa guardería, los profesores observan que hay un niño que empieza ya a manejar mejor los cuadernos, los lápices, ya no raya el cuaderno, ya no lo rasga, no lo quema, no lo destruye, maneja bien los colores, en fin, entonces ya los profesores pues se dan cuenta, este niño ya lo podemos promover a un grado superior, donde hay mayor armonía, menos caótico pues que el nivel en el que estaba. Entonces, esa es la situación en la que estamos con el planeta, de que en el planeta actualmente hay un aparente caos que es completamente necesario dentro de este proceso de aprendizaje. Lo importante es que yo no me haga parte de ese caos.
sino que la parte que yo administro, la administre bien. Eso es lo Correcto. fundamental, ¿cierto? Entonces, esa primera ley, tenemos esa ley de naturaleza, y entonces la ley de evolución lo que hace es que permite la violación de todas estas otras primeras leyes, ¿cierto? Y esta ley de evolución es la que permite que exista eso, la desaparición de las especies, la deforestación, la contaminación, porque necesitamos, hay muchas personas que todavía necesitan aprender a respetar la naturaleza. ¿Y cómo se aprende? Pues primero ir respetando la naturaleza y luego recibiendo las consecuencias de esa situación, de irrespetarla, pues que va a ser el agotamiento de recursos, la contaminación de las aguas, del aire, en fin, una cantidad de situaciones adversas, desfavorables, y es de esa manera como las personas van a poder aprender a respetar la naturaleza y a manejarla. Entonces es la ley de evolución la que permite todo este aparente caos y la violación de las leyes inferiores. Entonces la ley de evolución es una ley temporal mientras se está dando esa violación de las leyes inferiores, pero cuando ya aprendemos a respetar las leyes inferiores, entonces ya la ley de evolución desaparece y vuelve la armonía, porque la armonía existe en ausencia de lo que son los centauros, que somos nosotros, mitad seres humanos y mitad animalitos. Para que no nos quede en el aire, mencionas las leyes inferiores, que son tres, la ley de la naturaleza, la ley de correspondencia y la ley de armonía. Entonces, una breve descripción para que no quede en el aire, ya que generosamente lo has propuesto. Entonces, ley de la naturaleza, muy clara, la estamos violando y a través de la violación de esa ley aprendemos y muy seguramente si aprendemos vamos a dejar de violarla, es decir, vamos a tener una actitud diferente con el planeta, que lo hemos verificado en este aislamiento obligado que la pandemia mágicamente nos llevó. Hablemos brevemente de las otras dos leyes inferiores. Sí, la ley siguiente es la ley de armonía. Esta ley lo que hace es equilibrar. Esta ley mantiene el equilibrio, por ejemplo, entre depredadores y depredados. Es decir, esta ley de armonía no implica paz. De pronto las personas tienen una visión idealizada de la naturaleza y dicen, no, es que la naturaleza cuando el ser humano no está y todo es paz y todo es armonía, sí, pero no es paz. ¿Por qué? Porque en la naturaleza lo que hay es una lucha constante por la sobrevivencia. Entonces está constantemente los depredadores persiguiendo a los depredados y los depredados pues están en constante estrés y miedo y temor de ser atacados. Y a su vez los depredadores tienen otros depredadores, ¿cierto? Esa es la cadena alimenticia. Entonces ahí no hay paz, hay armonía, hay un equilibrio. O hay un equilibrio porque entonces los depredadores al cazar a sus presas controlan la población de estas presas y impiden que se vuelvan plagas, ¿cierto? Y a su vez la cantidad de presas que haya también determina el número de depredadores, porque cuando hay muchos depredadores y hay poquitas presas, pues entonces algunos depredadores van a morir de hambre. Y eso también es una forma de control de la población, tanto para los depredados como los depredadores. Es un control armónico porque da equilibrio, pero no es un control pacífico. Ahí no hay paz. La paz la logramos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con el sudor de la frente de que habla la Biblia, pero más adelante, cuando alcanzamos la maestría, no en este nivel. Entonces, a esto básicamente se refiere la armonía. Y la correspondencia, conforme a esta ley, hay un lugar para cada cosa. Entonces, nosotros nos ubicamos conforme a estas leyes, que a propósito, hago ahí un paréntesis para distinguir lo que son las leyes universales de lo que son las normas del hombre, que también las llamamos leyes, pero son mal llamadas leyes porque en realidad son meras normas. Estas normas del hombre son, como tú lo mencionabas, son
mm, temporales, son modificables completamente, dependen de un tiempo, dependen de un lugar. Entonces, en cambio, las leyes universales, como su nombre lo dice, rigen para el universo entero, ¿cierto? Y se permite su violación en el caso de las leyes inferiores, las tres leyes inferiores, pero no de las superiores. Bueno, entonces llevamos la ley de naturaleza, que es la ley inferior, luego está por encima la ley de armonía, luego está la ley de correspondencia, veníamos diciendo, ley de correspondencia, un lugar para cada cosa. Entonces, de acuerdo a mi desarrollo interno, yo me ubico en un determinado lugar, en un determinado curso, en un momento y un lugar. No es gratuito, entonces, la familia en la que nazco, el barrio, la ciudad, el país, el idioma que hablo, la educación que recibo, todas las circunstancias, los empleos que obtengo, no es nada gratuito. Todo eso depende de mi correspondencia, de mi necesidad de aprendizaje. Entonces, si yo, por ejemplo, todavía creo, por decir algo, en la injusticia, y entonces es que voy por el mundo tratando de hacer justicia, entonces me voy a hacer correspondiente con situaciones que llamamos injustas, porque necesito Aprovechemos para trabajar hacerlo mucho más arquitecto. didáctico. Podríamos decir entonces que el planeta Tierra, como masa crítica, como población, nos hicimos correspondiente con la pandemia. Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Aunque no hay procesos colectivos, no hay aprendizaje colectivo, sí hay unas Muy experiencias interesante eso. colectivas. Estamos todos en un, Interesante eso que acabas de decir. sí, sí, estamos todos en un mismo colegio, ¿Correcto? que es la Tierra, pero al igual que en una escuela, en un grupo hay 30 alumnos. Esos 30 alumnos están compartiendo salón, compartiendo maestro, compartiendo unas clases, pero eso no quiere decir que estén aprendiendo en forma colectiva. Cada uno aprende en forma individual. Y el más maqueta de la clase puede estar sentado al lado del alumno más brillante y el otro no Sí, va a claro. aprender por ósmosis. Entonces, simplemente están compartiendo el mismo salón, reciben la misma información, la misma clase, pero el uno la aprovecha y puede que el otro no la aproveche tanto. Entonces en la Tierra es lo mismo, estamos compartiendo experiencias, compartimos este salón de clase, pero el aprendizaje es individual. ¿De qué depende aprovechar el aprendizaje? De cada uno, Muy bien. no de Ahí los están demás. las tres leyes inferiores y luego viene la cuarta ley. Para nuestros oyentes hay tres leyes inferiores y tres leyes superiores. El triángulo inferior y el triángulo superior. En el medio está la ley de evolución. Dentro de esa ley de evolución y desde magia, ¿cuál sería el aprendizaje que nosotros deberíamos estar haciendo en este momento? Eh, Teniendo la claridad que el aprendizaje es individual y no colectivo. Eso me parece clave. Pero digamos, dentro de eso, ¿cuáles serían los aprendizajes a los cuales nosotros deberíamos estar atentos en este momento específico de la pandemia? Muy bien. Acá, volviendo un poco al enneagrama, es a superar cada uno su miedo. El miedo de su eneatipo fundamental, su miedo específico, que incluso podemos mencionarlo rápidamente, este temor, esa parte de los temores. Para el eneatipo 1, el hecho de estar encerrados una cantidad de tiempo. Entonces, por un lado, tenemos los miedos, el miedo a la muerte exacerbado por un enemigo invisible. Y además, entonces, estamos encerrados, ¿cierto? Entonces, eso va, por ejemplo, para el eneatipo 1 puede llevarlo a la ira, a sacar esa ira abierta. Entonces necesita él aprender a manejar eso, a aceptarse, aceptar el mundo, aceptarse él a sí mismo y aceptar a los demás como son, no pretender cambiarlos y menos pues con una ira irrefrenable. En el caso del eneatipo 2, que necesita estar sirviendo para que los demás lo necesiten. Acá al estar encerrado se Y limita tiene que esa atenderse el posibilidad. mismo. Entonces exacto, ya tiene que atenderse él mismo. Entonces da la oportunidad ahí
para ese aprendizaje. El eneatipo 3, al estar encerrado, ya no va a tener posibilidad de estar haciendo ostentación y acudiendo de pronto al engaño, a la vanidad, a chicanear, como decimos en Colombia, con sus posesiones, sus éxitos, pues está encerrado. Entonces, aprender a amarse a él mismo y a amar a los demás. En el caso del eneatipo 4, ese temor a la ordinariedad, pues estamos En iguales encerrados todos, condiciones, estamos todos en la misma todos ordinariedad, igualitos. estamos en iguales, que es lo que a él tanto Por le supuesto. molesta, el sentirse igualado a los demás. Tocó, tocó. Entonces, a superar esa situación. En el caso de mi eneatipo, el 5, ese temor al vacío, estamos acá, sí, desde por pronto temor a la parte económica, el no poder tener ingresos, no poder llenar la nevera, en fin, a superar esa situación también, a manejarla, que ahorita vamos a ver magia cómo nos ayuda Y al en esos vacío de no aspectos. saber qué va a pasar, El, porque es que no tenemos ni idea qué va a pasar. por supuesto, por supuesto, por supuesto. El eneatipo 6, con su, que de por sí es el miedoso del eneagrama, que está siempre temiendo transgredir las leyes, y acá pues hay que una cantidad de normas que es imposible no transgredir, porque hasta para ponerse el tapabocas hay una cantidad de normas pues que eso, que no te lo puedes ni bajar acá al, al, al cuello, que no, que porque ahí también se contamina. O sea, y así otra cantidad de cosas. O sea, vas a estar transgrediendo cantidad de normas, va a ser inevitable. El, el eneatipo 7, con ese temor al dolor, pues lo estamos viendo, el dolor por la cantidad de enfermos, la cantidad de personas que están dejando el cuerpo, las noticias, en fin, pues ese temor al dolor es inevitable, y además que encerrados todos, pues no va a poder estar haciendo sus fiestas como estaba acostumbrado y No se puede evadiéndose en escapar, rumbas y en una cosa y la otra en diversiones. no hay No hay escape. a dónde escaparse. El, el eneatipo 8, el temor a ser débil. Claro, nos sentimos todos débiles frente a un enemigo invisible, diminuto, y no sabemos cómo puede que te dé el virus y seas asintomático, puede que te mande para una UCI. Entonces, ahí todos nos estamos sintiendo débiles. Entonces, es la oportunidad también para el eneatipo 8 para superar ese temor a la debilidad. Y finalmente, el enatipo 9, con su temor al conflicto, pues en la convivencia con los demás, al estar encerrados con otras personas, pues hay que aprender a manejar ese temor al conflicto y a hacer acuerdos sanos, y no simplemente evadirse de la relación con el otro por ese temor a entrar en conflicto con el otro, sino que hay que en- es inevitable ese conflicto, y entonces buscar esos acuerdos. Perfecto. Bueno, eso visto, Pues muy buenos ejemplos desde el tema del eneagrama y es el vínculo perfecto, porque en la medida que yo reconozca esos miedos, pues voy a poder trabajar en ellos. Si no soy consciente de ellos, pues no voy a trabajar en ellos. Nos quedan unos 10 minutos larguitos. Quiero responder una pregunta de Mechi Wellness que decía que si existe algún test orientativo para saber cuál tipo de eneagrama es el que poseo, lo que tenemos que trascender. Bueno, mira, desde lo que es la visión que nosotros tenemos del eneagrama, hay dos formas de abordar el eneagrama básicamente. De manera racional, desde lo cognitivo, donde los test son de mucha utilidad, y desde lo experiencial, lo vivencial. Mi recomendación es siempre la misma. Intentemos abordarlo desde la vivencia, desde la experiencia. Este fin de semana vamos a tener precisamente una introducción al eneagrama desde lo experiencial. Sin embargo, si deseas de todas maneras hacer un test, mi recomendación es personarte. Vas a encontrar de nuestro, de un querido amigo mexicano, de Jorge Mendoza, en la página Personarte, donde encuentras el mejor test que existe de Enneagrama. Entonces, si alguien sucumbe a la tentación y quiere hacer un test, no lo dude,
personarte y ahí va a encontrar una maravillosa oportunidad, pero no se queden ahí, como no se queden con la identificación del eneatipo. Hay que hacer un proceso de trabajo personal para llegar a la desidentificación, que es lo que estamos hablando aquí en resumen. Nos quedan 10 minutos, Carlitos, 10 minutos para que hablemos de las 3 leyes superiores, o sea, apenas 2 minutos por ley, 2 minuticos, un minutico por ley, simplemente para describirlas y hacer un cierre. Sí, de abajo hacia arriba tenemos entonces la ley de manifestación. Con esta ley, es la creación pues, de todo el universo. Eso es lo que rige esta ley de la manifestación. Estas leyes superiores, digamos, son más abstractas, no son tan concretas como estas otras, entonces de pronto no las podemos percibir Sí, tan claro. fácil, ¿cierto? Entonces, tenemos enseguida lo que es la ley de la polaridad. Esta ley de la polaridad, ¿qué se presenta ahí? El masculino y el femenino, que entendidos como el masculino como el emisor de información y el femenino como el receptor de información, ¿cierto? Por supuesto, esto va mucho más allá simplemente de la clasificación hombre-mujer, porque en lo que llamamos el hombre es masculino, solo que en un porcentaje mayor, pero también tiene femenino, por decir algo, puede ser masculino en un 70%, femenino en un 30%, y en la mujer a la inversa. Entonces, estas dos energías, masculino-femenino, las vemos absolutamente en todo el universo y es lo que da lugar, esa polaridad es lo que maneja todo lo que es el universo. Y ya cuando estas polaridades se superan y se llega al centro, entonces se llega a lo que es el amor, la ley del amor. Entonces, matemáticamente, esta ley del amor viene a ser el cero, como en la escala numérica tenemos ahí los números positivos hacia un lado, los números negativos hacia el otro, y en el puro centro tenemos el amor. El amor es matemáticamente representado como el cero o el centro en una esfera, si lo vamos a mirar desde el punto de vista geométrico. Entonces, estos son los temas de las leyes. Y quisiera también aprovechar estos últimos minutos. Cuéntame. Una cosita que quería comentarte que me No, parece muy tranquilo. oportuno sobre la ley de polaridad. La historia de este planeta ha estado regida por la energía masculina, que es la energía dadora. Y en este momento, o desde hace mucho tiempo, digámoslo así, desde hace un buen tiempo, el planeta necesita cambiar de polaridad, ir hacia la energía femenina, entendida como la energía receptora, es decir, ser receptor. Y para eso, receptor de que de toda esta información que desde hace unos 50 años se empezó a liberar en este planeta y que no le paramos muchas bolas, como el enneagrama y como la escuela de las enseñanzas de magia del amor y otras enseñanzas a las cuales nos hemos resistido y que ahora estamos viendo la importancia de la vigencia. No es otra cosa que ese cambio de polaridad. Gracias, Carlito, porque me parece muy interesante, ya que mencionaste de esa manera la ley de polaridad con lo femenino y lo masculino. Muy bien, ahora sí lo que querías puntualizar para terminar. Sí, y complementando eso que tú dices, por supuesto, estas dos polos, el masculino y el femenino, pues ninguno es mejor que el otro, son absolutamente indispensables y necesarios Por los dos como supuesto. en una pila. Una pila tiene su puntica con el polo positivo y la otra puntica con el polo femenino y se necesitan los dos polos para generar energía, absolutamente indispensables los dos. Solo que, como tú dices, dentro del proceso de evolución, sí, hay unos momentos donde predomina una energía y luego predomina otra. Dentro del proceso de evolución, primero se manifiesta la energía masculina y digamos que la forma densa de la energía masculina, que es a manera de violencia, ¿cierto? Y eso es perfecto y necesario dentro de ese proceso, que se manifiesta como forma de violencia y luego es necesario ir superando esa expresión eh, densa de la energía masculina para luego ir pasando al femenino, como muy bien tú lo manifiestas, que ese femenino es el que nos permite recibir la información, porque a nivel cerebral la mente tiene la capacidad para tener los dos polos. Soy masculino cuando emito información y pongo la mente en femenino cuando recibo.
Bueno, y lo otro que me quería mencionar en estos últimos minutos es, además de superar estos miedos en esta pandemia, también tenemos la oportunidad de superar unos miedos generales también de que nos habla magia, que son el miedo, lo voy a anunciar de forma distinta como lo hace Gerardo, y sería en forma cronológica. Es el primer miedo que nos surge cuando nacemos, es el miedo de la cría. El miedo de la cría es el miedo básico, el miedo a morir, ¿cierto? Entonces ese se exacerba en estos momentos, con la pandemia, con la cuarentena. Y luego viene el miedo de lo que serían las hembras, que las hembras tienen el temor a Ajá, ser abandonadas. Pues también este temor se exacerba en un momento, por ejemplo, para las personas que viven solas. Entonces se puede sentir abandonado. Luego viene el otro temor, el temor de los machos dominados, que es el temor a enfrentar, concretamente a enfrentar al macho dominante, pero también a enfrentar a muchas otras cosas. No solo enfrentar este virus, sino la crisis económica que deriva de situaciones pues, de problemas de no poder ejercer el empleo, etcétera. Entonces está ese miedo a enfrentar y finalmente el miedo a perder, la persona que todos en mayor o menor medida tenemos posesiones, entonces con esta situación que se está generando de esta crisis económica, entonces se expresa ese miedo a perder esas posesiones, a perder el trabajo, a perder los ingresos, a perder lo que se ha conseguido. Entonces ahí se manifiestan todos esos miedos y es la oportunidad también para desarrollar las tres virtudes básicas de que nos habla magia. Y es primero, ser feliz por mí mismo, que tú la sí, mencionaste hace un rato. Segundo, ese ser feliz por mí mismo es dejar de sufrir, dejar de querer cambiar el mundo afuera, aceptarlo como perfecto y necesario. En segundo lugar, desarrollar oportunidad para desarrollar paz imperturbable, entonces dejar de estar reaccionando frente al mundo externo y en lugar de eso actuar, accionar en lugar de reaccionar. Entonces, ir adquiriendo esa paz imperturbable sin importar lo que suceda afuera, gracias a que voy comprendiendo qué es lo que está pasando afuera y que, como decíamos hace un rato, que somos indestructibles y que no importa lo que suceda con el cuerpo. Y en tercer lugar, es una oportunidad para desarrollar la capacidad para servir y amar en forma incondicional. Entonces, sin condicionar nuestra capacidad de servicio, sino que de la mejor manera y ir desarrollando y aplicando todas estas virtudes, dando lo mejor de nosotros. El que tiene mucho tendrá mucho, el que tenga poco tendrá poco, pero información, capacidad de servicio, no cosas, que es lo que nos ha enseñado en forma equivocada la tradición y la cultura dentro de ese proceso perfecto. perfecto también. Luis Fernando, la página de Personarte es www.personarte.com. Hay una sola, www.personarte.com. No la busquen en Instagram, búsquela en la web, www.personarte.com. En cuanto a los temores que acabas de mencionar, en cuanto a estos miedos fundamentales que están en nosotros, en los seres humanos, y quienes quieran profundizar en el tema, los invito a que entren a el canal de YouTube de Humanizarte, Humanizarte Digital en YouTube, y busquen un like que hicimos con Jorge Mendoza sobre estos miedos, donde dedicamos todo el like a esos temas que Carlitos acaba de mencionar. Muy bien, antes de despedirnos, recuerden que este fin de semana tenemos la introducción al enneagrama experiencial para aquellas personas que no conocen el enneagrama y quieran iniciarse en ese tema. Son sábado y domingo. La próxima semana, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tendremos despertar del ser para las personas que quieran profundizar en el trabajo con el enneagrama y quieran iniciar un proceso de transformación profundo con esta maravillosa herramienta, también con nuestro sello experiencial. Posteriormente vendrá el enneagrama de la luz para personas ya que tengan una ya trayectoria, hayan trabajado en el enneagrama, quieran rebasar lo que Carlitos llamaba el enneagrama tradicional, yo lo digo el enneagrama reduccionista de la sombra, para entrar en el tema de la luz y en el tema de las virtudes que lo ha tocado Carlos aquí maravillosamente y que lo trabajamos en el enneagrama de la luz. Bueno, y vienen otros